Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Más peligroso, hermano. Por allá, señores, al puerta 4. Por allá. Necesito saber de mi hermana. Dios se olvidó de Venezuela, dijo una mujer en una calle de Maiquetía, luego se sentó en el contén de la acera y fijó su vista en un punto en el vacío. Ahorita empieza ese olor, le dijo un reportero de televisión a su camarógrafo, el olor de los cuerpos en descomposición. A falta de equipo de rescate, la gente está intentando buscar sobrevivientes entre los escombros como pueden y lo hacen en silencio para poder escuchar a los que claman por ayuda debajo de esos escombros. En Venezuela ahora mismo falta maquinaria pesada, faltan rescatistas, faltan insumos médicos. Venezuela no estaba preparada para una situación como la que están viviendo. Lo que estamos viendo en Venezuela en este minuto es la demostración fehaciente, definitiva, contundente del fracaso del chavismo como experimento político. La cifra de muertos, desaparecidos, heridos, damnificados cambia a un ritmo macabro que ni siquiera el gobierno puede seguir. Porque Venezuela, contrario a la opinión superoptimista, la visión superoptimista que nos quiere vender el presidente Trump, Venezuela es un país quebrado, totalmente quebrado, con un sistema de salud que podría colapsar en las próximas horas a nivel nacional, con una escasez crónica de artículos de primera necesidad, con una escandalosa falta de inversión en servicios públicos esenciales, donde por escasea hasta la gasolina, en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. La ONU dice que la situación es desesperada, que en La Guaira más de 100 edificios se han venido abajo, pero realmente nadie sabe la magnitud del desastre. El Servicio Geológico de Estados Unidos habla de catástrofe nacional, calcula en miles los muertos. De hecho, dice que, de acuerdo con su pronóstico, el número de muertos podría pendular, ojalá que no, entre 10.000 y 100.000 muertos. Los dos terremotos, lo único que está claro a esta hora, la única certeza que podemos tener usted y yo, es que los dos terremotos van a poner a prueba el compromiso de Estados Unidos con Venezuela, el compromiso de Donald Trump con Venezuela. El presidente Trump fue de los primeros en prometer el envío de ayuda a Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, anuncia que el Departamento de Defensa está dirigiendo los vuelos que se dirigen a Venezuela. El principal aeropuerto, saben ustedes, que está fuera de operaciones, prácticamente destruido. Y los líderes políticos, afortunadamente, han echado a un lado sus diferencias ideológicas y se han volcado con el pueblo y se han volcado con el gobierno de Venezuela. Las primeras 72 horas son cruciales para hallar gente con vida. Luego de eso, una vida entera no va a alcanzar para recordar y para explicar lo que ocurrió el miércoles 24 de junio a las 6:04 de la tarde en Venezuela. Ahora, titulares. Venezuela vive su hora más oscura. Cientos de víctimas dejan los terremotos mientras Trump y Marco Rubio activan la ayuda de emergencia de Estados Unidos. Díaz-Canel cierra la puerta al cambio. Deja claro que el socialismo y el control del régimen no se negocian. Les contamos. Franca B. le suplica a Marco Rubio. El presentador cubano pide no ser deportado. Ampliamos la información. Además, Félix Guillermo analiza junto a Adelis Ferro, activista venezolana, la tragedia de los terremotos, la respuesta internacional y la difícil situación que enfrenta Venezuela. Miguel Cosío conversa con Gelet Martínez, directora de ADN Cuba, sobre los presuntos vínculos del régimen cubano con redes pro-Hezbolá, células de influencia y operaciones de inteligencia, información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era... Venezuela vive horas de angustia después de los devastadores terremotos que sacudieron gran parte del país. Mientras continúan las labores de rescate,
las autoridades reconocen que el número de víctimas sigue aumentando. Ya se habla de cientos de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas que perdieron sus viviendas, mientras los equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. Las escenas son dramáticas: edificios colapsados, hospitales desbordados, familias recorriendo refugios y morgues en busca de sus seres queridos y miles de personas durmiendo en las calles por miedo a nuevas réplicas. Muchos sobrevivientes aseguran que nunca habían vivido una tragedia de esta magnitud. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata. El presidente Donald Trump expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que su administración movilizaría todos los recursos necesarios para acelerar la ayuda humanitaria. Minutos después, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, personal médico, suministros de emergencia y asistencia humanitaria para apoyar las operaciones sobre el terreno. Rubio afirmó que la prioridad es salvar vidas y acompañar al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Ya están desplegando equipos de búsqueda y rescate para asistir en numerosos edificios colapsados. Otros países también están respondiendo. Pero sé que a nivel local, especialmente en lugares como el sur de Florida, que considero mi hogar, habrá muchas personas dispuestas a dar un paso al frente para ayudar. La ayuda comienza a llegar mientras los rescatistas continúan una carrera contra el tiempo. Cada edificio derrumbado mantiene viva la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero también aumenta el temor de que el balance de víctimas siga creciendo. Más allá de las diferencias políticas que durante años marcaron la relación entre Washington y Caracas, la magnitud de esta catástrofe ha puesto la emergencia humanitaria por encima de cualquier otro tema. Hoy el objetivo es uno solo: rescatar personas y atender a miles de familias que lo perdieron todo. Esta noche Venezuela sigue luchando por salvar vidas. Cada hora es decisiva para quienes permanecen atrapados bajo los escombros. Mientras el país enfrenta una de las peores tragedias de su historia, la ayuda internacional ya está en marcha y Estados Unidos encabeza uno de los primeros grandes esfuerzos para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La Revolución siempre ha demostrado capacidad para transformar, para avanzar, pero siempre con un objetivo bien definido, que es perfeccionar el proceso de construcción socialista. Es avanzar hacia el socialismo, es lograr la prosperidad que este país quiere. Miguel Díaz-Canel acaba de enviar uno de los mensajes políticos más claros de los últimos meses. Mientras intenta impulsar nuevas medidas económicas para contener la crisis, dejó claro que en Cuba no habrá reformas políticas ni cambios en el modelo de poder. El gobernante cubano aseguró que las medidas anunciadas no representan una transición hacia otro sistema económico, sino un intento de fortalecer lo que llamó la construcción socialista. Incluso afirmó que Estados Unidos se sorprende por la capacidad del régimen para resistir las sanciones y aseguró que Washington mantiene una guerra despiadada contra la isla. Pero el mensaje más contundente llegó cuando descartó cualquier apertura política. Díaz-Canel insistió en que en Cuba existe una sola línea ideológica, una sola dirección revolucionaria y una sola visión para el futuro del país, dejando claro que las reformas económicas tendrán límites y que el sistema político permanecerá intacto. Cuando ha existido diálogo hemos cumplido los compromisos de diálogo y Estados Unidos ha incumplido una parte de esos compromisos. Entonces todo esto crea mucha desconfianza y crea mucha desconfianza también con la actitud que ha tenido la administración en estos momentos. Cuando se suponía que estaba en un proceso de diálogo con Venezuela, agredió a Venezuela y secuestró al presidente y a su esposa y lo extrajo del país en una acción que es totalmente ilegal. Sus declaraciones llegan apenas días después de que el propio régimen anunciara un paquete de cambios económicos que había despertado expectativas dentro y fuera de la isla. Sin embargo, el discurso de este miércoles parece despejar cualquier duda. Podrán modificarse algunas reglas para intentar captar inversiones o aliviar la crisis, pero el control político seguirá siendo absoluto. El mensaje también coincide con un momento de creciente presión internacional. En las últimas semanas, Washington ha endurecido sanciones, aumentan las demandas judiciales contra empresas estatales cubanas y varias compañías extranjeras han reducido o suspendido operaciones en la isla. El mensaje de Díaz-Canel ya no deja espacio para interpretaciones. Habrá ajustes económicos, pero no apertura política. Para el régimen, el modelo puede reformarse, siempre que el poder permanezca exactamente en las mismas manos.
Informó Leticia Grao para América Noticias. Señor Marco Rubio, secretario de Estado, le hacemos una pregunta a usted. ¿No recuerda las raíces de sus padres? ¿Recuerda usted por qué está en ese puesto de gobierno en este momento? Desde un centro de detención de ICE y con una posible deportación sobre la mesa, el presentador cubano Frank Abel decidió lanzar un mensaje dirigido al hombre que hoy concentra buena parte de la política de Estados Unidos hacia Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio. Su llamado llega en uno de los momentos más delicados para la comunidad cubana. La administración Trump ha endurecido la política migratoria. Los tribunales han respaldado nuevas herramientas para acelerar deportaciones y cientos de cubanos permanecen detenidos o enfrentan procesos que podrían terminar con su regreso a la isla. El caso de Frank Abel saltó a los titulares meses atrás cuando agentes de ICE lo arrestaron y lo trasladaron a un centro de detención migratoria. En ese momento trascendió que su expediente presentaba irregularidades y que nunca obtuvo autorización legal para trabajar en Estados Unidos, una situación que terminó complicando su permanencia en el país y abrió el proceso migratorio que hoy enfrenta. Desde entonces permanece bajo custodia mientras espera una decisión definitiva de las autoridades estadounidenses. Pero ahora decidió convertir su caso en un llamado público dirigido a Marco Rubio, pidiéndole que tenga en cuenta la situación de los cubanos que enfrentan procesos de deportación y de quienes permanecen bajo figuras migratorias como el formulario I-220A. Su mensaje llega precisamente cuando miles de inmigrantes cubanos siguen pendientes de decisiones que podrían definir su futuro en Estados Unidos y mientras aumenta la incertidumbre entre quienes todavía no han logrado regularizar completamente su estatus migratorio. Estamos en Blue Bonnet Detention Center, un lugar en el que no recibimos la atención médica requerida y hemos visto casos de personas con enfermedades crónicas maltratadas. Le pregunto, sus padres cuando vinieron de Cuba y abrazaron esta gran nación, ¿no tuvieron la oportunidad de legalizarse en los Estados Unidos? Por favor, este llamado es para usted, Marco Rubio. Ayúdenos, no deje usted que sigan deportando a cubanos que solo hemos venido a este país a trabajar. Es Frank Abel, de conjunto con todos los cubanos, para decir, estamos en tierra de libertad. Ayuda. El mensaje ya está en manos del hombre al que iba dirigido. Ahora la pregunta es si Marco Rubio responderá a este llamado o si Frank Abel terminará formando parte de la nueva ola de cubanos que podrían ser deportados bajo el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La policía de Miami arrestó a un ciudadano cubano de 24 años, acusado de protagonizar un violento intento de desalojo que terminó con 2 personas heridas y un nuevo caso que vuelve a poner el foco sobre los inmigrantes que cometen delitos en Estados Unidos. Según las autoridades, José Alejandro Ramírez ingresó a un apartamento con las llaves que le facilitó la mujer que alquilaba la vivienda, pero una vez dentro, tomó un cuchillo de la cocina e intentó sacar por la fuerza a 2 ocupantes que apenas acumulaban 6 días de atraso en el pago del alquiler. Las víctimas se resistieron. Estaba comiendo algo, estaba tomando queso y galletas, y veo a un hombre entrar en la habitación. Simplemente abre la puerta y se queda parado en el umbral. ¿Quieres hacer eso? Así que cada vez que lo hacía, yo, ya sabes, le hacía parar y simplemente le decía eso. Una de ellas comenzó a grabar la escena con su teléfono celular y, según el reporte policial, fue entonces cuando el acusado soltó el cuchillo y se lanzó sobre el hombre para quitarle el teléfono. Durante el forcejeo, le rompió un diente, mientras la segunda víctima sufrió lesiones menores antes de que ambos lograran reducirlo hasta la llegada de los oficiales. La investigación también alcanzó a la mujer que presuntamente organizó el desalojo, quien fue arrestada por su participación en el incidente. Como evidencia, la policía recuperó el cuchillo, las llaves del apartamento y el video grabado por una de las víctimas. Ahora el cubano enfrenta cargos por allanamiento armado con agresión y permanece detenido sin derecho a fianza. Además, las autoridades migratorias colocaron una retención sobre su caso, por lo que una vez concluya el proceso penal, podría quedar bajo custodia federal para iniciar un procedimiento de deportación. El caso llega en un momento en que la administración estadounidense ha endurecido su política contra los inmigrantes que cometen delitos. Las autoridades han reiterado que quienes violen la ley enfrentarán consecuencias penales y, si corresponde, también migratorias.
Cada semana salen a la luz nuevos casos de inmigrantes involucrados en hechos violentos, alimentando un debate que hoy ocupa un lugar central en la política migratoria de Estados Unidos. El mensaje de las autoridades es cada vez más contundente. Quien venga a trabajar y respetar la ley es bienvenido. Quien cometa delitos se expone no solo a la cárcel, sino también a perder el derecho de permanecer en el país, informó Enrique López para América Noticias. La presión de Washington sobre La Habana sigue aumentando. Esta vez no fue una declaración aislada ni un mensaje entre líneas. Fue una advertencia directa desde la Asamblea General de la OEA, donde el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que el régimen cubano no tiene otra opción que emprender reformas económicas y políticas inmediatas. Durante su intervención, Landau calificó a Cuba como un Estado fallido. Acusó al régimen de mantener más de 6 décadas sin elecciones libres y de desestabilizar instituciones democráticas en el continente. Según el funcionario, el modelo actual está colapsando y el tiempo para seguir postergando cambios prácticamente se agotó. Las declaraciones llegan apenas días después de que el régimen anunciara un paquete de 176 medidas económicas que, según La Habana, buscan modernizar el sistema socialista. Sin embargo, Washington considera que esas reformas son insuficientes porque no incluyen cambios políticos ni mayores libertades para los cubanos. El mensaje también coincide con una ofensiva mucho más amplia de la administración Trump. En las últimas semanas, Estados Unidos endureció las sanciones contra empresas vinculadas al aparato estatal cubano, incrementó la presión financiera y energética sobre la isla y ha reiterado que seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para aumentar el costo de sostener al régimen. Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel insiste en que las nuevas medidas económicas responden a decisiones soberanas y rechaza que sean consecuencia de las presiones de Washington. Pero las declaraciones de Landau dejan claro que, para la administración estadounidense, los cambios anunciados no resuelven el problema de fondo. Cuba es un estado fallido, aliado de nuestros adversarios, situado a 145 kilómetros de Estados Unidos, con una larga historia de debilitamiento de las instituciones democráticas y fomento de la inestabilidad social en todo el hemisferio. El régimen comunista autoritario de La Habana, que lleva 67 años en el poder sin elecciones, se está desmoronando y debe implementar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción. El pulso entre Washington y La Habana entra en una nueva fase. Mientras Estados Unidos incrementa la presión diplomática, económica y política, el régimen intenta demostrar que puede resistir. Pero el mensaje lanzado desde la OEA fue contundente. Para la administración estadounidense, el tiempo de las reformas parciales terminó y Cuba permanece en el centro de su estrategia para el hemisferio. Soy Enrique López para América Noticias. Noticias en un minuto. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue interrogado por primera vez sobre la posibilidad de que cadenas internacionales de comida rápida como McDonald's o Burger King se establezcan en Cuba tras el anuncio del régimen de abrir el país a franquicias extranjeras. Díaz-Canel no respondió con un sí ni con un no. Tampoco mencionó ninguna de las marcas citadas. Es que todos estén en condiciones de igualdad. Porque estamos hablando de franquicias de marca extranjera, pero también estamos hablando de franquicias cubanas en el exterior. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a Telenoticias, de República Dominicana, poco después de que Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 medidas económicas que contempla, entre otros cambios, la autorización de franquicias internacionales. Hasta ahora ninguna franquicia internacional opera oficialmente en Cuba. Un informe de América Noticias. La cantante cubana Halel Genesis encendió este jueves sus redes sociales con una nueva sesión de fotos en bikini desde Miami. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo su figura, sino la confesión que acompañó las imágenes. Caballero, ayer yo vi un tiburón al lado del jet ski. Se los juro que miedo, pero sobreviví. Las fotografías, tomadas bajo un sol radiante con cielos despejados, incluyen una toma al atardecer en la que Halel aparece junto a otra persona sobre una moto acuática, con el horizonte teñido de tonos dorados. Esta publicación llega apenas 2 semanas después de su viaje a Cuba para actuar en el Festival Inicio del Verano 2026 en el Hotel Resonance Music de Varadero, una presentación que se hizo viral por la tibia reacción del público presente. La artista ha convertido las sesiones de fotos en uno de sus sellos de contenido durante 2026. Ana María Daniel, pareja del reggaetonero cubano El Micha, volvió a saltar públicamente en defensa del artista con un video difundido el viernes pasado en Instagram, en el que denuncia el bullying y el acoso que, según ella, ha sufrido el cantante. Nadie sabe lo que ese hombre está sufriendo y cómo está física y mentalmente. ¿Ves? Debería darle vergüenzas a todos. Ana María también apuntó directamente contra otros artistas que han lanzado canciones atacando al reggaetonero. Cuando, sin embargo, aquí hay una pila de muchachones haciendo canciones. Ayer, que si un puente, que si no sé qué.
El nuevo video de Ana María cierra con una invitación directa al debate. Vamos a hablar, hablemos. Dale, que yo quiero hablar. Una frase que sus seguidores interpretaron como señal de que aún quedan cosas por decir sobre esta historia.